Buenos días, el día de hoy estamos Corina Salas, Angélica Villa y Angélica Vargas y les vamos a presentar el tema de dermatitis atópica o eczema atópico. Para iniciar, queremos presentarles la definición. Entonces, es muy importante, pues primero, definir qué es un eczema. El eczema es un conjunto, es un concepto clínico patológico que comprende una serie de enfermedades dermatológicas que comparten unas manifestaciones clínicas como pápulas y placas que presentan eritema, vesiculación, descamación, hiperkeratosis, fisuración, escoriación o liquenificación. Algunos autores utilizan el término de eczema y dermatitis como sinónimos, sin embargo, aunque todos los eczemas son dermatitis, no todas las dermatitis son eczemas, pero en el caso de la dermatitis atópica, este es un concepto que se puede equiparar. El segundo concepto que debemos tener claro es qué es dermatitis atópica. Entonces, dermatitis atópica es una enfermedad crónica inflamatoria de la piel de predisposición genética que se caracteriza por una alteración en la barrera epidérmica y en el sistema inmune específico. Se caracteriza por prurito, lesiones eczematosas y piel seca y tiene una evolución crónica y cursa con brotes. En cuanto a la epidemiología, entonces pues esta entidad se puede presentar en cualquier edad, pero es más frecuente en la infancia. El 45% comienza en los primeros 6 años, el 60% comienza en el primer año, el 85% comienza antes de los 5 años y pues la dermatitis atópica es la enfermedad crónica de la piel más frecuente de la infancia. Su epidemiología a nivel mundial se caracteriza porque la incidencia ha aumentado entre 2 a 3 veces en países industrializados en las últimas 3 décadas, afectando alrededor del 20% de los niños y tiene una prevalencia del 0,7 al 2,4% en la población general. Para Colombia, en el 2020, la prevalencia alcanzó el 10%, pero lo que dice la literatura es que esta tendencia pues va en aumento. Ahora vamos a hablar de la fisiopatología. Entonces, en cuanto a la fisiopatología, es importante reconocer los factores que intervienen. Primero, pues está la parte de la predisposición genética, que se caracteriza por mutaciones en los genes que alteran la barrera cutánea y que producen una inflamación persistente. Se han encontrado variaciones genéticas en el complejo de diferenciación epidérmico que se encuentra codificado en el cromosoma 1q21 y que involucra múltiples genes como la filagrina y la proteína S100. Lo segundo es que hay un defecto en la función de barrera de la piel. Esta disfunción de la barrera cutánea lo que va a producir es un aumento en la pérdida de agua transepidérmica y pues va a facilitar la penetración de alergenos, bacterias y virus. Y esta parte es fundamental para el inicio y la progresión de la dermatitis atópica. Lo tercero es que hay una interacción compleja entre factores ambientales e infecciosos. Entonces, pues la piel seca y permeable va a facilitar la penetración de alergenos e irritantes del medio ambiente. Y por último, hay un defecto en la regulación de la respuesta inmune. Es importante reconocer que la dermatitis atópica tiene dos formas, la forma extrínseca y la forma intrínseca. La forma extrínseca es la más común, del 70 al 80%. Esta es mediada por IgE, se asocia a mutación de la filagrina de un inicio temprano, o sea, en la infancia, y tiene una respuesta inmune TH2 predominante. En cambio, la forma intrínseca, que es menos común, es no mediada por IgE, no se asocia a mutación de filagrina, su inicio es en la adultez y la respuesta inmune es TH17, TH22, por lo que en esta revisión nos vamos a enfocar en la forma extrínseca de la dermatitis atópica. Ahora vamos a reconocer las fases o la progresión inmunológica como lo observamos en la imagen. Entonces, la fase aguda se caracteriza por una respuesta TH2 exagerada, donde hay un aumento en la expresión de las interleuquinas 4 y 13 y pues por lo tanto un aumento de la IgE. En la fase crónica, este viraje de agudo a crónico se da gracias a la secreción de la interleuquina 12 y 18 que contribuye al cambio de respuesta de TH2 a TH1 y pues así se entra en la fase crónica de la enfermedad. Y la interleuquina 5 acá tiene un papel fundamental porque favorece el desarrollo y la sobrevida de los eosinófilos. Histológicamente también podemos observar esta progresión, o sea, en agudo y en crónico. Entonces, en la parte aguda se va a caracterizar por una papulación aguda y espongiosis. Este término de espongiosis hace referencia a la presencia de edema intracelular en la epidermis o en los anexos con exocitosis de las células inflamatorias, como se observa en la imagen superior. Y la parte crónica, las características histológicas es una remodelación con licuefacción, infiltración de colágeno y unas pápulas fibróticas, como se observa en la imagen inferior.
Hay unos factores desencadenantes que son pues muy importantes tenerlos en cuenta. Entonces, todos los cambios de temperatura y sudoración, estos pacientes no toleran cambios bruscos de temperatura y la sudoración induce pues un prurito, entonces va a ser el origen de estas lesiones. También la humedad disminuida, el lavado excesivo, debido a que se eliminan los lípidos que retienen el agua de la primera capa de la piel, el contacto con sustancias irritantes, por ejemplo, pues productos industriales, domésticos, cosméticos, jabones, detergentes, aeroalergenos, principalmente pues se destaca el ácaro del polvo, los agentes microbianos, donde como lo vamos a mencionar más adelante, el Staphylococcus aureus tiene un papel fundamental, la comida, debido a que ciertos alimentos pueden provocar exacerbaciones de la dermatitis atópica y también pueden presentar síntomas cutáneos, y pues el estrés emocional. Ahora vamos a hablar de las manifestaciones clínicas. Entonces, esta parte de las manifestaciones clínicas tiene varias clasificaciones que las vamos a mencionar. Lo primero es que hay que reconocer que en cuanto a las manifestaciones clínicas es fundamental la parte de prurito más lesiones eczematosas crónicas o recurrentes. El prurito es la lesión primaria, debido a que hay una piel anormalmente seca y un umbral reducido para la picazón. Es el rascado, o sea, es esa cosa que hace que el niño se esté rascando, se esté rascando, perdón, lo que va a generar la mayoría de los patrones característicos de la enfermedad. O sea, no es la erupción la que pica, sino que la picazón es la que hace la erupción. Entonces, primero, de la primera clasificación que vamos a hablar es de las lesiones según el tiempo de evolución. Las clasificamos en agudas, que tiene eritema, vesiculación, un exudado seroso, escoriación. Las segundas son las subagudas, donde están las pápulas eritematosas, descamación, escoriación. Y las crónicas, que se encuentra la liquenificación, engrosamiento de la piel, pápulas fibróticas, aumento de pliegues. Y pues es cuando esta inflamación se resuelva, va a dejar una piel en condición seca y escamosa y esto se denomina cerosis. Hay otra clasificación que es por el tipo de lesión. No hay una lesión única primaria y estos tres tipos pueden coexistir. La primera es una dermatitis eczematosa con enrojecimiento y descamación, como se evidencia en la imagen. La segunda son pápulas, que cuando estas pápulas confluyen forman placas. Y por último tenemos la liquenificación, que hace referencia a un engrosamiento de la epidermis y esta es una lesión muy característica en donde hay unas líneas acentuadas de la piel y se dice que se asemejan como una tabla de lavar. La siguiente clasificación que vamos a ver es que lo dividen en lactantes, infantes y adolescentes. Entonces vamos a comenzar con lactantes que van de 0 a los 2 años. Acá las lesiones que vamos a encontrar son un eczema agudo exudativo, donde se caracteriza por lesiones eritematovésiculosas o edematosas. Es muy importante tener en cuenta que los casos de dermatitis atópica resuelven aproximadamente el 50% a los 18 meses y otros iban a progresar a la siguiente fase, que es la fase infantil, que la vamos a ver más adelante. Hay unas localizaciones típicas en esta clasificación. Antes de continuar, es importante recordar que esta clasificación lo que hace es como para que uno tenga un mapa mental. Sin embargo, pues hay niños que se pueden salir de los patrones usuales que que uno espera encontrar, pero es importante tenerlos en la mente para pues hacer el abordaje un poco más esquemático. Entonces, en cuanto a la localización, se pueden encontrar en el cuero cabelludo, en la frente, en las mejillas y acá hay una distribución típica en donde se encuentra libre el área perioral y el área perinasal, como se observa en la imagen que este triángulo está libre. El mentón, que este es un sitio muy comprometido, especialmente pues por el babeo frecuente y que pues las familias limpian constantemente esta área, el pliegue anterior del cuello y las zonas extensoras. También es frecuente encontrar lesiones en el tronco y se describe como un eczema numular. Este término hace referencia a que tiene una forma redondeada o de moneda, que son estas dos imágenes que encontramos, y también se pueden encontrar retro o subauriculares y pues en el dedo que se chupa el niño, pero son menos frecuentes. El segundo grupo, como lo mencioné, es el infantil, que va de los 2 a los 12 años. Entonces tenemos lesiones que pueden ser un eczema agudo, que se caracteriza por pápulas que se fusionan en placas y que sufren una liquenificación al rascarse, y una hipopigmentación. Esta hipopigmentación se debe a ese rascado constante que provoca la destrucción de los melanocitos y pues el resultado son áreas de hipopigmentación una vez la inflamación sea como se evidencia en la imagen. Acá tenemos también unas zonas frecuentes como las zonas flexoras, la fosa antecubital, poplitea, el cuello, muñecas o tobillo, como se observa en la imagen superior, que se observa
el eczema facial y en las fosas popliteas. En estas imágenes que se evidencia inflamación en las zonas de flexión, en los tobillos, en la fosa poplitea, en el cuello. Es muy típico también que comprometa el dorso de las manos y a diferencia de la clasificación en lactantes, acá suele comprometer los labios y la zona peribucal como se evidencia en la imagen. La última, el último grupo que nos queda son los adolescentes, que son mayores de 12 años. Entonces acá las lesiones que vamos a encontrar es un eczema crónico, liquenificación, hipopigmentación, como se evidencia en la imagen, y la localización es muy parecida a la infantil. Vamos a encontrar compromiso en las zonas flexoras, en el dorso de las manos, pero se añade a nivel periorbitario y compromiso a nivel del área anogenital. Esas son como las manifestaciones clínicas mayores. Ahora vamos a hablar de los signos clínicos menores que pueden estar asociados. Entonces vamos a comenzar con la cerosis cutánea. Este es un signo característico y es la picazón la que proporciona la base para el desarrollo de los diversos patrones de dermatitis atópica. Además, estas áreas secas se suelen lavar constantemente y pues llega un punto en que la barrera epidérmica ya no puede mantener su integridad y se produce el eritema y el eczema. El segundo es la ictiosis vulgar. Esta es un trastorno de la queratinización que se caracteriza por el desarrollo de escamas rectangulares secas. Como se observa en la imagen, son escamas pequeñas, finas, blancas, translúcidas en la parte extensora de los brazos y las piernas. El tercero es la hiperlinealidad palmoplantar, que hace referencia a la acentuación de los pliegues cutáneos, como se observa en la imagen. También se puede presentar la queratosis pilosa, que hace referencia a pápulas queratósicas foliculares localizadas en las caras de extensión de las extremidades, que miden alrededor de 1 o 2 milímetros. Y acá pues tenemos una imagen en una piel de raza blanca y una piel de raza negra, y ver que en las pieles oscuras este signo puede pasar desapercibido o se puede confundir con acné en adolescentes. La pitiriasis alba, que hace referencia a placas redondeadas, despigmentadas y que son finamente escamosas, que suelen estar en cara, extremidades y que tienen un diámetro promedio de 2 a 4 centímetros. Y por último tenemos los pliegues atópicos, donde se destaca el pliegue infraorbitario de Denny Morgan, que hace referencia a la aparición de una línea adicional en el párpado inferior y se debe al frote constante. Por último, en cuanto a las manifestaciones clínicas, queremos mencionar un concepto muy importante que es la marcha atópica. Hace referencia a la progresión de la dermatitis atópica en la infancia, a la rinitis alérgica y al asma en la niñez y la edad adulta joven. Y es muy importante tener en cuenta que el 80% de los niños con dermatitis atópica van a desarrollar posteriormente rinitis alérgica o asma. Muchas gracias.